Es una materia prima muy importante en nuestras vidas, porque los indios guanes trabajaban mucho lo que era el fique, los costales, las hamacas, todo eso. Para nosotros, pues hoy en día es nuestro sustento de nuestra familia y el nuestro. Envuelve así y envías a uno ahí a las Este saca la fibrita, este un trocito. Mi nombre es Blanca Rincón Pico, yo soy de Aratoca. Nosotros con mi papá y mi mamá hacían los costales de fique, pero por consecuencias de la vida, ¿no? Vine a vivir acá a Curití. Entonces llegó el momento de que un día teníamos que sacar los costales y no llegó el tejedor. Entonces yo le dije, no, si quiere mamá, venga, yo los tejo. Y entonces dijo, luego, ¿usted es capaz de sacar esa madeja? Y yo le dije, pues hoy no seré capaz, pero yo creo que entre hoy y mañana yo la saco. Y me puse a tejer. Y entonces, pues me gusta, o sea, siempre me ha gustado. Yo tengo acá una prima, que es María Patrocinia, que ahorita es maestra artesana. Ella es una de las que casi arrancó acá en Curití con lo de la artesanía. Es una pionera, de verdad. Mi nombre es María Patrocinio Pimiento Ortiz, tengo 68 años. Uno anteriormente, desde la edad de 5 años, ya los papás lo ponían a hacer algo de fique, ¿no? Lo que era el ebanado, encañuelar, todo eso. Ya vino la diversificación de lo que es los costales a la artesanía, porque los costales en ese tiempo no estaban dando para la comida. Entonces ya pasando a la artesanía, a hacer productos artesanales, ya uno se dio cuenta que era una utilidad más, ¿sí? Que ya se podía hacer algo más de lo que estaba uno haciendo con los costales. Entonces eso fue cogiendo como impulso, ¿sí? El cliente que compra los productos se sienten satisfechos. Pues yo siempre lo he hablado con muchos artesanos o personas que están al frente de un taller artesanal y siempre he dicho que esto no va para mucho, ¿sí? La juventud no quiere, muy poquito el que quiere el fique, ¿no? Trabajar con el fique. Porque ya por lo menos los viejitos, los que ya trabajamos en esto, hilamos, ya nos estamos acabando, ya somos mayores de edad, ya nuestro tiempo relativamente es corto. La juventud pues ahora no quiere como ponerse a aprender a hilar porque pues bueno, ellos no lo ven como algo productivo para ellos, ¿sí? La gente prefiere cultivar café que tener cultivos de fique. Entonces el campesino, ¿qué hace? Trabaja y trabaja y la verdad no veía resultados. Entonces el que hizo, no, vamos a acabar el fique y vamos a sembrar café, que en el café sí estamos viendo resultados. Y al escasear la materia prima, pues imagínense, graves todos los artesanos, porque vamos a trabajar, ¿sí? Pues bueno, mi nombre es Robinson Gómez Rincón, soy el hijo de la señora Blanca. Yo tengo 16 años, aprendí prácticamente desde los 9, ya empezaba a hacer cositas así en la empresa. Me gusta trabajarlo, me gusta hacerlo, venderlo, promocionarlo. Esta es la materia prima, naturalmente. Se pasa por una máquina descarmenadora. Entonces esto es prácticamente peinar el fique. Se peina primero desde el inicio para que se vaya suavizando así a medida del tiempo. Este producto se tintura, después se hila y con este también podemos hacer muchos productos más, como serían los bolsos, tapetes, alfombras individuales,
del peinado del fique queda el residuo, que es la mota, quedaría así, quedaría listo ya pasamos al tinturado, lo tinturamos. Ella llega así, entonces nosotros la arreglamos, la escogemos y después la echamos a estas ollas a hervir. Ya lo saca uno con color. Cuando ya esté así, lo sacamos ya al sol para que seque. Cuando ya está seco, pues entonces lo recogemos, se le lleva a las señoras que lo hilen. Pues Carolina, yo creo que ella fue por medio de las ferias y ella trajo una paleta de colores que los podíamos sacar y así empezamos a trabajar con eso. Este trabajo es como de un conjunto, ¿sí? Ella me aporta, yo le aporto y así va uno como avanzando y sacando cosas diferentes, ¿sí? O sea, ellos traen ideas y uno como que las ayuda a complementar.